buenas noches, doctoras y doctores. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este su programa Contacto Legal. Hoy vamos a conversar sobre un tema de pleno interés, además con un invitado que ya es parte de la casa, que es Daniel Reina. Querido Julito, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, querido Cristian. Buenas noches también, querido Daniel. Estamos muy contentos de un nuevo programa, una nueva edición de Contacto Legal. Y esta vez para tratar dos asuntos procesales de máximo interés, de actual factura, que ha emitido uno el Tribunal Constitucional y uno en la Corte Suprema con relación, el Tribunal Constitucional, a la vinculatoriedad de los acuerdos plenarios y la Corte Suprema con relación al doble conforme. Para eso, precisamente, ya Cristian lo ha presentado, queremos hablar con Daniel Reina, que es un capazo, además de la casa. Ya vamos la tercera vez que lo molestamos para que nos ayude a dilucidar estos temas. Querido Daniel, con relación a lo que ya anunciábamos, quizá para entender bien el derrotero del Tribunal Constitucional, ¿podrías clarificarnos primero cuál es esta diferencia entre el precedente vinculante, la jurisprudencia, la doctrina jurisprudencial, que es finalmente la característica que le da el Tribunal Constitucional a los acuerdos plenarios? Pero digamos, para separar primero el polvo de la paja. Claro, Julio, ante todo, muy buenas tardes. Es un gusto siempre poder conversar un poco más de asuntos de derecho. Nos apasionan a todos aquí en Contacto Legal. Gracias a la Universidad Continental por el espacio. Es la primera, como comentaba justo con Cristian, es la primera vez que vengo presencialmente. No he tenido la oportunidad de estar virtualmente y sí, es otra cosa, es otra cosa. Los espacios muy cómodos y muy agradables. Muchas gracias. Bien, entrando directamente en materia, sí. A ver, nosotros estamos en un sistema germano canónico de derecho codificado, donde la ley prima ante todo, y nos gusta tener las normas bien establecidas y normas positivas y todo esto, frente a un sistema como el common law, que es mucho más basado en jurisprudencia. Pero, como siempre, las aguas se van acercando, cada vez hay una tendencia mayor a que la jurisprudencia pueda tener un factor vinculante en nuestro sistema también. Y, por lo pronto, eso, para evitar cualquier duda, para evitar cualquier ámbito de decisionismo judicial, es que se han fijado parámetros normativos positivos en la ley positiva, la ley procesal o en la ley orgánica del Poder Judicial, en otras normas, sobre cuándo estaríamos ante una jurisprudencia vinculante y cuándo no. El ejemplo principal es el pleno casatorio, que está regulado en tres normas distintas, en la ley, en el Código Procesal Civil, en el Código Procesal Penal y en la ley, en la nueva ley procesal de trabajo, para las salas civiles, penales y de colegio constitucional y social respectivamente de la Corte Suprema. Algo muy curioso, que es un tema que abro paréntesis porque me parece muy interesante y muy poco analizado, pero ya lo conversaremos con más gente en otra ocasión, es que en realidad la regulación de los planes casatorios en el Código Procesal Penal y la ley procesal de trabajo y en el Código Procesal Civil, luego de su modificación, parte en realidad de una patología, porque habla de la reunión de los jueces de las salas civiles, las salas penales y las salas de derecho constitucional y social, cuando según la ley orgánica del Poder Judicial debería haber solo una sala de cada especialidad. Entonces, aquí estamos hablando de que la ley está reconociendo que tenemos una situación patológica de pluralidad de salas, que en realidad no debería darse, que lleva a una inflación a la Corte Suprema donde debe tener 20 jueces supremos, que es lo que establece la ley orgánica del Poder Judicial. Terminamos con 64, si no me equivoco, actualmente, de las cuales implica que 2/3 de la Corte Suprema no son elegidas por la Junta Nacional de Justicia, sino a dedo por el presidente del Poder Judicial, por la presidenta, sin que esto desde luego implique algún cuestionamiento contra ella, pero cierro paréntesis, porque ese es un punto totalmente distinto. Correcto. Volviendo entonces, tenemos los planes casatorios, que son la declaración de que un caso determinado, al ser resuelto, va a ser resuelto no por una sala, sino por las salas, que es la realidad, pero a partir de un caso. A partir de un caso. Y en ese se van a fijar reglas especiales. Tenemos de otro lado la regulación del Tribunal Constitucional, que tiene los precedentes vinculantes, que son expresamente declarados como tales, y la doctrina jurisprudencial, que se entiende como la reiteración de un criterio, aunque a veces el tribunal también lo ha declarado determinadas figuras como doctrina jurisprudencial vinculante. Tenemos entonces ahora el pleno casatorio, el precedente del TC, la doctrina jurisprudencial vinculante del TC, y tenemos adicionalmente algunas normas un poco más curiosas. El artículo 22 de la ley orgánica del Poder Judicial nos dice que las ejecutorias que causen, las sentencias que causen ejecutoria de la Corte Suprema
pueden ser publicadas en el Diario Oficial del Peruano y también ser de obligatorio cumplimiento por los jueces de todas las instancias, salvo apartamiento motivado. Tenemos una vinculatoriedad ahí que se podría predicar de toda casación, pero que no te queda tan claro cuál es su alcance, porque también podrían apartarse. Y tenemos un artículo, no recuerdo, 30 y tantos de la Ley del Proceso Contencioso, que también establece que algo parecido, de que los jueces deben atender a los principios que emanen de las sentencias de la Corte Suprema en materia contenciosa. Que también cuál es su alcance no queda claro. Hubo una casación que intentó precisarlo, lo precisó en mi opinión bastante mal, porque de ella se despedía que toda casación era vinculante. Luego se dieron cuenta de que habiendo casaciones contradictorias con tanta frecuencia, eso era un caos completo y lo modularon a aquellos en los cuales la Corte Suprema dijera que son precedentes, lo cual pasamos por un régimen parecido al TC, pero que se deriva de la misma jurisprudencia y no de la ley. El sistema de jurisprudencia vinculante, en resumen, mi querido Julio, es bastante caótico, bastante desordenado. Existe, sin duda la jurisprudencia es una fuente de derecho. Me parece que eso está más allá de todo. Ahora, es una fuente de derecho más allá de todo duda porque la ley lo dice. Si es que tiene vocación de ser fuente de derecho innata, es una discusión muy distinta. Pero por lo pronto, la que la ley lo dice, y por tanto sí vincula, sí vincula. Hasta qué alcance vincula, cuándo no, es algo que por la propia deficiencia de esta regulación normativa positiva no termina de quedar del todo claro. Ahora, en ese caos que claramente nos has explicado, habría que sumar los acuerdos plenarios, ¿no? Entonces ahora vamos a sumar, no sé si a ese desorden, más desorden, pero vamos a ver cómo nos va. ¿Qué cosas son los acuerdos plenarios, mi querido Daniel? ¿También encajan en esa clasificación de jurisprudencia vinculante? ¿En qué terreno están los acuerdos plenarios? Muy bien. La característica común de lo que hemos visto hasta ese momento, precausatorios, precedentes del TC, y las ejecutorias, estas esotéricas que se publican en el peruano y las del contencioso, todas ellas tienen en común que se trata de resoluciones de casos. Correcto. Sentencias que resuelven un caso concreto y que un matiz es que en algunos solo es el caso y uno tiene que derivar cuál es el criterio. En otros hay una declaración expresa de cuáles son los criterios que se vuelven vinculantes. Lo cual está otros problemas que nuevamente abro paréntesis porque muchas veces, sobre todo con los precedentes del Tribunal Constitucional, ocurre que las reglas que se derivan del precedente no aplican al caso del cual nacieron. Exacto. Sí. Es un tema también que abunda este caos. Ahí merece una reflexión adicional. Sí, definitivamente. Y de hecho varios de los más famosos, el mismo caso, las reglas del presidente Huatuco no aplican al caso de Rosalía Huatuco. Sí. Pero bueno, nuevamente cierro paréntesis porque es una discusión que ya tendremos oportunidad de conversar en otra ocasión probablemente. Los acuerdos plenarios son algo bastante, que se difiere bastante de lo que hemos visto en este momento, porque no se refieren a la resolución de un caso concreto, sino que son la reunión de jueces para concordar criterios jurisprudenciales, para absolver consultas frecuentes probablemente entre su propia opinión jurídica. Se acercan más quizás en esencia a un trabajo doctrinal que jurisprudencial, un trabajo académico que propiamente judicial. Con el matiz claro de que es un trabajo académico, un trabajo doctrinal que hacen los jueces, que son a fin de cuentas quienes van a decidir. Entonces, una lógica persuasiva. En principio sí, vamos a entrar a un matiz muy importante en un instante. Pero estos están regulados en el artículo 116 de la Ley de Apelo Judicial, así que también es una figura con basamento normativo expreso. Y que se basa, ese artículo se basa a su vez en un artículo, creo que el 246, si no me equivoco, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Española, que también establece esta posibilidad de reunión con un matiz muy curioso, que en España los llaman los plenos no jurisdiccionales, para diferenciarlos precisamente de la labor jurisdiccional en la que sí se resuelve un caso. Claro. Pero bueno, el punto es que la labor del pleno jurisdiccional ha sido bastante prolífica, desde el año 97, en que se dio el primer pleno jurisdiccional, que fue laboral, si no me equivoco. Sobre todo en materia penal ha habido un mar de acuerdos plenarios, hay libros que los compendian y los analizan. Pero lo cierto es que hasta hace bastante poco eran solamente eso, un trabajo académico, doctrinal, con la autoridad que le confería el hecho de que lo dieran los jueces. Y claro, eso implicaba que, desde luego, por independencia judicial, un juez se encuentra sometido solo a la ley, y por extensión, como decíamos en un momento de la ley, a lo que esta extiende, también puede ser la jurisprudencia de los mecanismos que hemos comentado.
un acuerdo plenario, al no estar dentro de esta lista, de estos elementos, al no tener una fuerza vinculatoria otorgada expresamente por la norma, no tenía tampoco, en mi opinión, y es algo que no todos están de acuerdo, hay opiniones divergentes bastante conocidas, pero en mi opinión eso implicaba que no tenía una fuerza vinculante expresa como tal, pero sí tenía una fuerza fuertemente persuasiva, porque o bien lo había dado la persona que lo iba a resolver, o bien lo había dado el que iba a resolver la impugnación de esta decisión. Claro. Entonces, en vista de que también los jueces, sin perjuicio de la independencia judicial, que desde luego los jueces saben que parte de su evaluación es cuántas resoluciones son revocadas y anuladas. Entonces, si es que un criterio era aplastante, Claro, no tiene sentido. la fuerza persuasiva era bastante fuerte. Eso era hasta hace bastante poco. En el 2022 se da la ley 31591, si no me equivoco, que modifica, es la que modifica la casación, el recurso de casación y del Código Procesal Civil, y también modifica de cachito la ley orgánica perjudicial en ese artículo. De hecho, hay un error y no modifica el 116, modifica el 112. Si no me equivoco, no estoy del todo seguro, pero entiendo que es porque estaban basándose en el artículo antes del tubo. Okay. Claro. Pero bueno, el punto es que modifica el artículo sobre los plenos casatorios, sobre los plenos jurisdiccionales y los acuerdos plenarios, y dice que los acuerdos plenarios de la Corte Suprema sí son vinculantes, son obligatorios para todo juez de todas las instancias, Ahí no es el problema. salvo que se puedan, claro, que se permite que se puedan apartar motivadamente, pero sí establece una vinculatoriedad expresa, explícita para los acuerdos plenarios que sean emitidos por la Corte Suprema. Entonces, a partir de este momento, a partir de 2022 en adelante, los acuerdos plenarios que sean emitidos por la Corte Suprema sí van a ser vinculantes. Los que pueden ser emitidos a nivel distrital, a nivel nacional, incluso por jueces superiores, jueces especializados, incluso jueces de toda la vida, no lo van a hacer. Los distritales, claro, no van a hacerlo. Pero los que sean emitidos por la Corte Suprema sí lo van a hacer a partir de ese momento. Los anteriores, en mi opinión, no tendrían esa fuerza, sin perjuicio de la fuerza fuertemente persuasiva que hablábamos hace un instante. Ahora, el tema es que el Tribunal Constitucional en septiembre del año pasado, un poco menos de medio año o medio año de pronto, emite una sentencia en la que dice que en los acuerdos plenarios, al no reposar sobre un caso concreto, no tienen vinculatoriedad para los jueces y pueden ser a lo mucho doctrina jurisprudencial. Hay ahí una contradicción directa con la norma y finalmente, más allá del tema del rango normativo, ¿cómo ves tú esta situación? Bien, esta sentencia sí la vi que en su momento con bastante asombro. De hecho, tengo entendido que son, a lo menos hasta lo que he podido ver, hasta 2 sentencias que se han emitido en las que se hace esta afirmación. La primera fue un caso de habeas corpus y la segunda fue la inconstitucionalidad de la ley Soto, ¿no? Uh-huh. Entonces, la primera es muy curioso porque pienso que el Tribunal Constitucional tiene razón por un matiz, pero no hace las reservas pertinentes. Pienso que el afirmar de buenas a primeras, en abstracto, directamente, que los acuerdos plenarios no son vinculantes sin mayor reserva, es errado. Es manifiestamente contrario al texto claro y expreso de lo que dice actualmente la ley orgánica del Poder Judicial. Y como tal, sí pienso que el criterio del Tribunal Constitucional sencillamente, no sé si se le ha olvidado esta modificación, no vieron que se modificó la ley orgánica perjudicial, o qué pasó, pero claramente hace 3 años hubiera sido, bueno, no, hace ya 4 años hubiera estado totalmente de acuerdo con esto. Y de hecho, estoy incluso de acuerdo en cuanto al fondo, porque sí me parece extraño que un pleno jurisdiccional como tal sea vinculante, pero al margen de que esté de acuerdo o no, lo cierto es que la ley dice que sí. Y que el Tribunal Constitucional diga que no, vamos, el Tribunal Constitucional y todo juez en realidad, como por el solo ejercicio perjudicial, puede ciertamente apartarse de la ley, pero para hacerlo tiene que efectuar control difuso o control concentrado, que es el Tribunal Constitucional. Y lo cierto es que esta no era una demanda en la que de constitucionalidad dirigida contra esta modificatoria, ni tampoco se hace un análisis expreso sobre la constitucionalidad de esa norma, porque de haberlo hecho, debió también analizar si es que había una interpretación compatible con la Constitución, o si es que había algún otro mecanismo que pudiera ser menos lesivo que la declaración de inconstitucionalidad expresa, que tampoco la realiza. Sencillamente hace unos considerandos como si estuviéramos antes de esta modificatoria y arriba la conclusión de que no lo son sin mayor desarrollo. Eso
me parece que es bastante peligroso, sobre todo una autoridad tan alta como el Tribunal Constitucional, y que ha llevado a repercusiones. Hace poco veía en TikTok, valgan verdades, de un fragmento de una audiencia en la que una jueza sencillamente decía: el acuerdo plenario no es vinculante porque el TC lo ha dicho. Y como digo, no todos los acuerdos plenarios son vinculantes, Claro. pero los que sean emitidos por la Corte Suprema luego de la Ley 31951 Del 2022. en 2022, sí, van a hacerlo. Entonces, esa es la reserva. Ahora, ¿por qué decir que está a pesar de todo de acuerdo? Porque, si no me equivoco, el acuerdo plenario invocado en este caso sí era anterior. Entonces, pienso que si el Tribunal Constitucional hubiera dicho, antes de la modificatoria, esto era así, Claro, y una esto es lo que reserva. aplica a este caso, perfecto. Pero no lo hace. No hace la reserva. Y eso se vuelve más peligroso con el segundo caso. Exacto, porque ahí tuvo la oportunidad, digamos, de volver sobre sus pasos y hacer, Claro, Hacer la precisión. hacer la Exacto. precisión. Y el segundo caso sí es sobre un acuerdo plenario que es posterior a esta modificatoria. Si no me equivoco, el caso del acuerdo plenario sobre la inconstitucionalidad de la ley. De la propia ley. De la propia ley que Sí, examinaba. exactamente, sí era Claro, posterior a la... 2024. Entonces, y se cometió por la Corte Suprema, entonces como tal sí era vinculante. Es harto cuestionable. Yo también encuentro bastante problemático que la Corte Suprema, a través de un acuerdo plenario en abstracto, haga un análisis de control difuso, cuando el control difuso por naturaleza es sobre la aplicación de un caso específico. Estoy de acuerdo en que también la Corte Suprema quizás se incurre en una situación bastante borde o incluso extralimitada. Ese es un análisis que no he efectuado, no me he sentado a pensar, pero sí me suena raro, sí me suena raro. Pero lo cierto es que nuevamente el Tribunal Constitucional está haciendo un análisis que no se condice con el estado actual de la legislación. De acuerdo. La ley fue modificada, el Tribunal Constitucional parece no estar al tanto de ello, lamentablemente, y eso le ha llevado a hacer un análisis que es directamente contra la ley. Nuevamente, el Tribunal Constitucional tiene toda la potestad jurisdiccional de apartarse de la ley si es que hace control difuso, si es que hace control de constitucionalidad, y aquí lamentablemente no lo ha hecho. Lo cual nos lleva a una sentencia en la que se inaplica una ley sin una motivación de por qué está siendo inaplicada. De Correcto. acuerdo. Ahora pasemos al otro punto de nuestra agenda, que era el doble conforme, que también ha concitado mucha discusión, algunos lo están siguiendo, algunas autoridades ya están aplicándolo inclusive, entonces vamos un poco al detalle. ¿Qué cosa es esto de doble conforme? ¿Bajo qué contexto se crea y qué consecuencias trae consigo? Perfecto. Sí, debo empezar pensando, a pesar de que hemos estado hablando de temas que lindan mucho con lo penal, que no soy penalista, pero soy un firme convencido de que el derecho procesal es una rama autónoma y que sus figuras son autónomas. Pienso que muchas figuras del derecho procesal penal no se entienden si no se entiende como figuras procesales, ¿no? La prisión preventiva no se entiende si no se entiende como una medida cautelar, sin ir muy lejos. Entonces, Correcto. haciendo ese matiz, y el doble conforme, curiosamente, es algo que se aplica mucho en derecho procesal civil, que es lo que más veo más, constitucional no, pero se aplica una figura similar, ahora vamos a conversar. Lo cierto es que el doble conforme, en realidad, hay un punto que debemos tener muy en cuenta y que genera confusión. Es que por doble conforme se entienden dos cosas muy distintas. Y la que es más extendida, curiosamente, es la que no se está viendo en este momento. El doble conforme podemos verlo en primer lugar, y es así como se ha extendido principalmente en la doctrina penal, curiosamente, como un concepto derivado del artículo 8, inciso 2, literal H, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por San José de Costa Rica, la Convención Americana establece que una condena, el artículo 8 de la ley de la Convención Americana son las garantías judiciales. Y el 8.1 es todas las garantías judiciales aplicadas a todo proceso y el 8.2 a los procesos penales. En el caso de Vaina Ricardo contra Panamá, medio que le extienden a todos los sancionadores, quizás a todos los que limitan derechos, pero lo cierto, en Spoltore contra Argentina lo restringe un poco más, pero lo cierto es que el 8.2 habla de penales, puede argumentarse algunos otros tipos de supuestos, pero en penales, que es lo que estamos hablando, no cabe duda. Y el H habla de la impugnación del fallo. Y en varios casos, Castillo Petrucci contra Perú, Loriveres contra Perú, Herrera contra Costa Rica, se desarrolla el contenido de este derecho y se habla de cómo es necesario que esta impugnación sea idónea, sea capaz de analizar la integridad del caso y de revertirla si es una sentencia condenatoria. Entonces, el doble conforme en este sentido se habla de que una sentencia condenatoria debe ser susceptible de ser impugnada en su integridad. De modo tal que
esto nos genera discusiones a nivel procesal penal sobre la condena del absuelto principalmente. Ujú. ¿No? El absuelto en primera instancia, que es condenado en segunda, si en principio tendría solamente acceso a la casación, pero la casación es restringida, entonces, ¿cuál es el alcance de Ya este no recurso? impugnas. Exacto. Ujú. O en otras legislaciones que no tienen una tercera instancia o más que un segundo mecanismo de revisión, ¿qué pasa cuando el absuelto es condenado? Estas son las circunstancias que nos generan en realidad este artículo. O en lo que ocurrió en el caso de Castillo Petrucci, ¿no? También de que la impugnación sea ante un tribunal militar de una condena civil, también cuáles son las restricciones en este caso. Entonces, el doble conforme, aquí estamos hablando de la posibilidad de impugnar una sentencia condenatoria en su integridad por un tribunal que vaya a revisarlo íntegramente. Eso es una primera figura, que es la que se ve en temas penales principalmente, pero tenemos otra excepción para doble conforme, que es una restricción procesal para que aquellos casos, es una medida de limitación de acceso a la Corte Suprema en aras de constituir a la Corte Suprema como un tribunal de uniformización, de jurisprudencia, de precedentes, si se quiere, que busca que aquellos casos en los que la primera y segunda instancia coincidan ya no sean susceptibles de recurso de casación. No es algo intrínseco a la regulación casatoria, no es algo intrínseco a la regulación impugnatoria, es una opción legislativa que se toma para reducir la carga de la Corte Suprema. Así de sencillo. Que es bienvenida, sobre todo por la propia Corte Suprema, es un asunto distinto. Pero no es algo intrínseco a la figura de la casación, es sencillamente una opción legislativa para reducir la carga de la Corte Suprema. Y en el caso nuestro, ¿existe esta opción legislativa? Ahí creo que... Exacto. En la Revolución Procesal de nuestro país ya existía anteriormente para ingresar a regular expresamente la ley del proceso de contencioso administrativo para los casos del proceso urgente. Como sabrán, es algo que mucha gente no lo tiene en la mente, pero la ley de contencioso en realidad regula dos vías procedimentales, Claro. el proceso ordinario y el proceso urgente. El proceso ordinario, que es el que todo el mundo piensa en la unidad del acto administrativo, pero el proceso urgente está para situaciones pensionarias, situaciones de cumplimiento de actos administrativos y no ejecutados, y cese de actuaciones materiales no sustentadas en acto administrativo. Entonces, en estos casos, estamos ante un proceso urgente que ya establecía que en segunda instancia no cabía casación si es que la segunda instancia confirmaba lo que había dicho la primera instancia. Adicionalmente, no, sí, claro, ese era el supuesto que ya estaba regulado con anterioridad, pero en la modificatoria justo del 31.951 de que hablábamos en su momento del 2022, del recurso de casación en el Código Procesal Civil, se estableció también esta modificación para el Código Procesal Civil, para el proceso civil, de modo que para poder ser susceptible de casación es indispensable actualmente en un proceso civil que el pronunciamiento de su instancia sea revocatorio. En todo en parte, pero revocatorio. Si es que es confirmatorio o anulatorio, no es susceptible de casación. Está siempre la casación excepcional, que por un interés casacional especial, desarrollo de doctrina jurisprudencial, pueda llevarse a la Corte Suprema. Lamentablemente, a pesar de que se han establecido ciertos criterios, esto es objeto de abuso constante y lamentablemente también algunas salas superiores han adoptado algún criterio, en mi opinión, lamentable, de que el solo hecho de denunciar un posible criterio de desarrollo ya basta para que la Corte Suprema vea si es procedente o no, Claro. cuando debería ser un desarrollo, en mi opinión, bastante más extenso. Pero lo cierto es que está establecida en el Código Procesal Civil ahora esta regla de que aquellos casos en los que la primera y segunda instancia coinciden en la decisión no sean susceptibles de recurso de casación, que es lo que se conoce como doble conforme también, pero en otro sentido. No en un sentido quizás tan garantista de revisión de la condena, sino en un sentido de restricción de acceso, lo cual, si se fija, incluso es curioso porque tienen finalidades opuestas. Claro. Mientras que una habla de garantizar el acceso al recurso, la otra habla de restringirlo. Y de política jurisdiccional. Y de política jurisdiccional, claro. O sea. Ahora, en el caso del proceso penal, que es donde, como decía Cristian, se ha dado a conocer esta figura en las últimas semanas por la restricción que está sufriendo, para el caso del proceso penal, ¿existe regulación que permita, en efecto, decir claramente el legislador ha optado por la política jurisdiccional de restringir la casación penal a un doble conforme y que ya actúe como causal de improcedencia?
o ha sido extraído jurisprudencialmente sin mayor base o con suficiente fundamento desde tu perspectiva para considerarlo así? El Código Procesal Penal tiene ya, está desde 2004, empezó su aplicación me parece que en 2006, en Guaura, y estamos que recién, hace unos meses, se ha descubierto que, tenía el doble conforme en su regulación, porque que yo sepa no ha habido una modificación que lo desencadene. Y no, pienso que todo eso parte de una confusión a dos niveles. Una confusión nuevamente en la lectura de la ley y de una confusión conceptual que precisamente tiene mucho que ver con lo que mencioné hace un instante de la otra concepción de doble conforme como algo garantista. Lo que dice el Código Procesal Penal, reitero, no soy penalista, así que no he aplicado esta norma en mi experiencia, pero de su lectura me parece que es bastante clara, y contrastándolo con el Código Procesal Civil, que sí ha aplicado, tanto para proponer como para resistir recursos de casación. El Código Procesal Penal habla de que no puede interponerse recurso de casación si es que la parte que impugna ha dejado consentir el pronunciamiento de primera instancia si fuera confirmado por el de segunda. Okay. La intención de esto es, desde luego, evitar que un sujeto que ha consentido una decisión luego pretenda subirse al tren de la impugnación. Pero es un supuesto de lo que se conoce como aquiescencia o consentimiento procesal ante la impugnación. Pero lo que ocurre es que la Corte, según entiendo, ha leído esta parte de si fuera confirmado por la de segunda instancia como un supuesto autónomo y paralelo. Desde luego, si es que no fuese confirmado por la segunda instancia, entonces el pronunciamiento de primera instancia para esta parte fue favorable. Entonces no tenía agravio susceptible de impugnación. Por eso es que se hace esta precisión. Esa es la razón de hacer esta precisión. Pero no implica ello de que la lectura, sobre todo por la estructura gramatical, de que se emplea una coma y luego un punto y coma. Esta primera cláusula, oración, es una sola cosa. El supuesto de improcedencia es que inadmisibilidad, lo llama el código, parece que hay una imprecisión procesal ahí, pero el supuesto de improcedencia, para llamarlo con el término correcto, es que el sujeto que impugna, que interpone el recurso de casación, no hubiese consentido la primera instancia si es que se confirma con la segunda. Esta segunda parte no es un supuesto propio, distinto, separado, que implique que nos encontramos ante una regulación, como el que ocurre en el Código Procesal Civil, del doble conforme entendido como rescisión procesal. Ahora, cuando uno revisa, he revisado el auto que declara la inadmisibilidad, rectitud sin procedencia de la casación, que me parece que fue el primero, que es una casación de ICA, no recuerdo el número, que fue la que dio inicio a esta cascada de autos que implican el mismo criterio. Y esta, en su regulación, habla de cómo esto lo desarrolla como algo intrínseco a la figura de la casación, que reitero, no lo es. Ni Piero Calamandrei, ni ningún otro doctrinario que haya revisado lo menciona como algo intrínseco directamente. Una característica. Y menciona de que eso es algo que también se desarrolla en doctrina comparada, invoca sentencias de la Corte Americana de Derechos Humanos, habla de una sentencia también de la Corte Constitucional de Colombia, donde habla de cómo el doble conforme es intrínseco a la Constitución, como una garantía del derecho de defensa. Pero está hablando del primer aspecto. ¡Exacto! Uno revisa los documentos, no he revisado todos los documentos que mencionaba la Corte Suprema en este auto, pero he revisado la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, he revisado las sentencias de la Corte Americana en el caso Muhammad contra Argentina, que menciona. Y este se refiere al doble conforme en primer sentido. No al doble conforme como restricción procesal, sino al doble conforme como garantía de impugnación. Que nuevamente, y eso es lo más llamativo de la situación, se refiere a la garantía de impugnabilidad, no a la restricción de impugnabilidad. Sí, pues. Estamos ante algo que busca el objetivo diametralmente opuesto. Pero lo cierto es que la Corte Suprema vio doble conforme y le gustó. Y le gustó cómo sonaba eso y lo equiparó a lo que se establece en la regulación procesal civil, que tal como está regulado en el Código Procesal Penal, no. Si el legislador optara por ello, bueno, es un asunto que le compete al legislador. Que nuevamente ahí tendríamos quizás incluso que analizar cómo incide esto.
Es más, la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, que se invoca en esta otro casatorio, hablaba de que era indispensable instituir un recurso para aquellos casos de la condena al absuelto que permitiera la revisión integral. Entonces, estaba, nuevamente, iba en sentido contrario, hablaba de que tenemos que permitir una figura. Y así, también el Acuerdo Constitucional de Ecuador, que también se menciona, ha tenido que crear una figura jurisprudencial del recurso, de recurso de doble conforme para permitir el acceso a la Corte Nacional, que es la Corte Suprema ecuatoriana, de casos de condena al absuelto. Pero nuevamente, todo lo que se mencionaba iba en ese sentido, en el sentido del doble conforme, Protección. garantista, protección, de acceso al recurso, no es doble conforme de restricción de acceso a la Corte Suprema. Ahora, quizá para ir cerrando, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacer el litigante? ¿Qué puede hacer la persona que ve agraviada su derecho a no poder acceder, si bien la casación es un mecanismo extraordinario, qué sé yo, pero me cierran las puertas más allá del límite legal? Yo cumplo con todas las condiciones, salvo con este criterio jurisprudencial nuevo y que además limita mis recursos. ¿Qué puede hacer el ciudadano para ir cerrando, querido? Por triste que sea la respuesta, pienso que el único mecanismo es el recurso, la demanda de amparo contra la resolución judicial. Digo triste porque es ampliar el litigio más allá de lo que ya debería, sí, bastante más allá de lo que estoy considerando. Lamentablemente, el proceso de amparo en el Perú no satisface los requisitos del artículo 25 de la Convención Americana de Recursos Rápidos y Efectivos. Pero bueno, eso es otro asunto también para conversar mucho más. Pienso yo que un amparo aquí sería la vía para cuestionar, porque el derecho al recurso es un derecho de configuración legal, ciertamente, pero que forma parte del proceso, pero es una configuración legal de modo tal que el establecer restricciones que no están en la ley, como es este caso, sí implica su vulneración. Es el derecho a acceder al recurso en los términos de la ley, y aquí no me están permitiendo acceder a los recursos en los términos de la ley. Entonces pienso que sí podemos hablar de un derecho de acceso a recurso, una vulneración del derecho de acceso a recurso en esos términos, y sí podría haber un amparo. Sin perjuicio, desde luego, que esto no es un consejo legal específico, consulten con un abogado sobre su caso particular. Muchísimas gracias, mi querido Daniel. Ha sido bastante aleccionador, sobre todo porque es interesante cómo hemos manejado la entrevista, porque del caos hemos ido poco a poco igual llegando a que sea alguna luz en el túnel, que no esperemos que no sea un tren que venga en contra, que sea una salida. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos el día de hoy. Y así culminamos un nuevo episodio de su programa Contacto Legal. Nos vemos la próxima semana.